Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con esa chispa que nos impulsa a sumergirnos en relatos cautivadores y reflexivos. Hoy, como ya habrán intuido por el título, vamos a adentrarnos en un tema que promete ser tan intrigante como emotivo. Vamos a desentrañar el misterio que encierra A la sombra del amor, esperando a Candemet y la salida de la comisaría. ¿Qué significa realmente esta frase? ¿Qué secretos guarda? Hoy nos convertiremos en detectives de la narración, explorando juntos la espera, la angustia, la esperanza, y por supuesto, ese hilo conductor omnipresente, el amor, entrelazado en una situación que desafía todos los límites. Analizaremos las implicaciones de esta frase en profundidad, desentrañando las motivaciones y emociones que impulsan a los personajes, el contexto en el que se desarrolla la trama, y las ramificaciones emocionales que se desprenden. Y antes de que nos sumerjamos en esta apasionante aventura, permítanme recordarles, a todos los nuevos suscriptores y a los que aún no lo han hecho, la importancia de unirse a esta comunidad. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y para estar al tanto de todas las historias que tengo preparadas. Su apoyo y entusiasmo son el motor que impulsa este canal. Me encantaría tenerlos como parte de esta gran familia. Ahora sí, comencemos. A la sombra del amor. Este comienzo es potente. Inmediatamente la mente construye la imagen de una persona que se refugia, que busca amparo, que se protege de algo invisible pero amenazante. La sombra puede ser literal, una sombra física que proyecta un edificio, un árbol o una farola, pero también puede ser metafórica, representando miedos, incertidumbres y tristezas profundas. Es un lugar donde la luz no llega, donde la esperanza se atenúa. Y el amor, ese sentimiento universal que impulsa nuestras vidas. ¿Qué tipo de amor es este? Es un amor correspondido, un amor perdido en el tiempo, un amor prohibido por las circunstancias. El misterio se instala, y con él, la promesa de un drama apasionante. Continuamos con Esperando a Candemet. Aquí ya no estamos en lo genérico. Tenemos un nombre propio. Candemet es un individuo, un ser con una historia personal, una identidad que está a punto de ser revelada. ¿Quién es Candemet? ¿Por qué su presencia es tan crucial? Es un familiar cercano, un amigo leal, un amante apasionado. La curiosidad, como un detective incansable, se dispara. La palabra esperando nos transporta a una situación de expectativa, de anticipación, de una espera que se estira en el tiempo. Una espera que seguramente está teñida de nerviosismo, ansiedad, y dudas que se clavan en el alma. Finalmente la frase culmina con, y la salida de la comisaría. ¡Boom! La revelación. La clave que abre la puerta a un mundo de posibles escenarios. Candemet está en la comisaría. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se encuentra tras esas paredes? ¿Es culpable de algún delito o víctima de una injusticia? La comisaría en el universo de las historias es sinónimo de problemas, de conflictos, de situaciones límite donde la verdad se esconde y las emociones hierven a fuego lento. El tono de la historia cambia por completo. Ya no es simplemente una historia de amor, sino una combinación explosiva de amor, justicia, peligro y tensión que amenaza con romper las barreras de la calma. En resumen, tenemos a una persona, posiblemente oculta en la sombra, esperando con el corazón en un puño a Candemet, quien se encuentra en la comisaría. Una situación cargada de incertidumbre con un torbellino de emociones encontradas, y un contexto que nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de lo que ha sucedido. Es una frase que encapsula la esencia de un drama complejo y promete una historia que nos tocará el alma. Ahora, ¿cómo podríamos dar vida a esta historia? ¿Cómo podríamos desarrollar los personajes y la trama? Imaginemos algunas posibilidades, cada una con su propio potencial dramático. Opción 1, la novia desesperada Podríamos imaginar a una mujer, tal vez la novia de Candemet, esperándolo afuera de la comisaría. Una mujer destrozada por la angustia, la preocupación por su amado, que se siente impotente ante la situación. Quizás lo acusan de un delito que no cometió, una trampa tendida por sus enemigos, o tal vez, la verdad es más dolorosa, Candemet sí es culpable, y ella debe enfrentar la decepción y el miedo a perderlo, a que su mundo se derrumbe. La veríamos rodeada de la prensa, acosada por preguntas y flashes intrusivos, intentando protegerse a sí misma y a su amor, en un intento desesperado por mantener la cordura y la esperanza.
Los periodistas como buitres hambrientos acechan, buscando la primicia, la verdad que se esconde tras las puertas de la comisaría. Opción 2, el hombre peligroso ***. En esta versión, Candemet podría ser un hombre con un pasado turbio, involucrado en asuntos oscuros, quizás relacionado con el crimen organizado. La persona que lo espera entonces podría ser alguien que conoce los peligros que acechan, que sabe que algo malo puede suceder, que es consciente de la fragilidad de su existencia. Tal vez es una informante o un testigo protegido, que lo ama a pesar de sus defectos, o una cómplice atrapada en un juego peligroso. Esta versión adoptaría un tono más oscuro, más lleno de intriga y suspense, con giros inesperados y revelaciones impactantes que mantendrán al lector al borde del asiento. La sombra en este caso podría ser la sombra del peligro, de la traición y la incertidumbre constante. Opción 3, el familiar afligido ***. Otra posibilidad es que la persona que espera a Candemet sea un familiar cercano, su madre, su hermano o hermana. En este caso, la preocupación y la angustia estarían centradas en el bienestar emocional de Candemet y en el impacto que esta situación tendrá en la familia. El peso de la culpa, la vergüenza y la incertidumbre serían los temas centrales. La historia podría explorar las dinámicas familiares, los secretos que se esconden entre sus miembros y la lealtad que los une, a pesar de los errores y las dificultades. La sombra en este caso podría ser la sombra de la duda, la culpa y la vergüenza que corroe el alma. Opción 4, el amor en secreto ***. La sombra del amor también podría estar asociada a la idea de un amor no correspondido, un amor que se mantiene en secreto, un amor que se consume en silencio. Quizás la persona que espera a Candemet es alguien que lo ama en secreto, desde las sombras, y la comisaría es el lugar donde ese amor prohibido se pone a prueba. La espera se convierte en una oportunidad para la reflexión, para confrontar los sentimientos, para decidir qué hacer con ese amor que late con fuerza en su interior. Revelar su amor, ofrecerle su apoyo incondicional, o simplemente observarlo desde la distancia, sufriendo en silencio. La sombra aquí es la sombra de la esperanza, el anhelo y el temor al rechazo. La importancia de la salida ***. La salida de la comisaría es el punto de inflexión, el momento crucial. Es el instante en que la verdad se revela, en que el destino de Candemet se decide y, con él, el futuro de las personas que lo rodean. Si es liberado habrá alivio, alegría desbordante, lágrimas de felicidad y la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, la sombra de la duda, la desconfianza y el miedo a que esto se repita, permanecerá latente, amenazando con resurgir en cualquier momento. Si es arrestado la tristeza, la desesperación y el miedo se apoderarán de todos. La rabia ante la injusticia y la impotencia de no poder hacer nada para cambiar la situación serán sentimientos dominantes. La sombra de la oscuridad se extenderá sobre las vidas de todos. Si huye la situación se volverá aún más complicada, con la necesidad de tomar decisiones rápidas y asumir las consecuencias de sus acciones. La huida podría ser interpretada como una confesión de culpabilidad, pero también como un intento de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. La sombra en este caso se convertirá en la sombra de la persecución, el peligro y la incertidumbre constante. En cualquier caso, a la sombra del amor, esperando a Candemet y la salida de la comisaría, es una frase que nos invita a explorar las complejidades de las relaciones humanas, la fragilidad de la vida, y la importancia de la esperanza y la resiliencia. Es una frase que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de mover montañas y de darnos la fuerza para seguir adelante. Y como en toda buena historia, cada detalle, cada palabra, cada mirada, nos da pistas para comprender mejor la trama. Las decisiones que se toman, las palabras que se pronuncian, los silencios que se guardan. Todo contribuye a construir un relato rico y lleno de matices. Ahora, ¿qué les parece si visualizamos algunas posibles escenas que podrían dar vida a esta historia? Escena 1. La lluvia y la angustia ***. Afuera de la comisaría, una noche lluviosa. El viento azota las calles y la lluvia cae incesantemente, como si el cielo también llorara. Una mujer con el rostro cubierto por una bufanda, para protegerse del clima y, tal vez, de las miradas curiosas, fuma nerviosamente. Sus ojos reflejan la angustia, la preocupación.
El sonido de las sirenas en la distancia, los gritos lejanos. Todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y desesperación. De repente la puerta de la comisaría se abre. ¿Quién saldrá por esa puerta? ¿Será Can Demet? ¿Qué dirá? ¿Cómo será su aspecto? ¿Qué futuro le espera? Escena 2, el interrogatorio y la verdad ***. Una habitación fría con una mesa y 2 sillas. Can Demet está sentado frente a un detective con mirada penetrante, experimentado en desenmascarar mentiras. La tensión es palpable. Las preguntas se suceden una tras otra, y cada respuesta podría cambiar el curso de la historia. ¿Está mintiendo? ¿Hice la verdad? El detective con su mirada inquisitiva intenta descubrir la verdad oculta. ¿Es culpable o es víctima de una conspiración? ¿Está dispuesto a confesar o defenderá su inocencia a toda costa? El tiempo se detiene, la presión aumenta y la verdad se desvela lentamente. Escena 3, el reencuentro, la alegría y la sombra ***. Si Can Demet es liberado, la alegría es desbordante. Abrazos, lágrimas de felicidad, promesas de un futuro mejor, pero también la sombra de la duda, el miedo a que esto se repita, la incertidumbre sobre el futuro y la fragilidad de la felicidad. Si no es liberado, la desesperación se apodera de la escena. La tristeza, la rabia, la impotencia ante la injusticia y la incertidumbre del futuro. La sombra de la oscuridad se cierne sobre la vida de todos. Todas estas posibilidades y muchas más se pueden derivar de este título. La riqueza de la historia dependerá de la imaginación y la creatividad que le pongamos a la narrativa. Y por cierto, me encantaría saber qué se les ocurre a ustedes. ¿Cómo creen que se desarrollará esta historia? ¿Qué papel jugarán los personajes? ¿Qué emociones predominan? Déjenme sus ideas en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus propuestas y discutir sobre estos temas tan fascinantes. Así que hemos recorrido un poco este apasionante título. Hemos analizado el significado de cada palabra, hemos explorado diferentes escenarios posibles y hemos dejado volar nuestra imaginación. A la sombra del amor, esperando a Can Demet y la salida de la comisaría, es mucho más que una simple frase. Es el punto de partida de una historia emocionante, llena de misterio, amor, drama y suspense. Es una invitación a sumergirse en un universo de emociones y reflexiones. Y como siempre, llegamos al final del vídeo por hoy. Espero que esta exploración les haya resultado fascinante, y que les haya dado ganas de pensar y de crear sus propias historias. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Me encanta tenerlos aquí compartiendo esta pasión por las historias. No olviden dejar sus comentarios, me interesa mucho saber qué piensan sobre todo lo que hablamos hoy, y qué más les gustaría ver en el canal. Y por último, un gran favor. Si les gustó este vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más y más contenido interesante. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que sus historias siempre estén llenas de magia.